Bueno, y ya estamos aquí otra vez y tal como hemos indicado al principio del programa, tenemos al otro lado del teléfono a Santiago Simón. ¿Lo tenemos, Aleix? Hola, buenos Hola, días, Santiago. hola, os oigo, Hola. ahora Sí. sí os oigo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos, ¿qué Buenos tal? días, ¿qué Bueno, tal? pues aquí estamos con Jaime Sao y Luis Verbel y el motivo de esta llamada básicamente es comentar un poco la reciente sentencia que ha habido en Extremadura con respecto al transporte sanitario, porque nosotros aquí, sobre todo en territorio, es un tema que hemos trabajado desde toda la vida, que se ha ido reduciendo y que al final solo quedan pequeñas zonas donde, bueno, pues supongo que por cuestiones económicas de las ambulancias no les es rentable y es donde nosotros todavía estamos trabajando. Hablaríamos de zonas del sur de Tarragona prácticamente y la zona pirenaica, ¿eh? Y entonces, pues nos interesa mucho saber tu opinión sobre esta sentencia y ver si esto abre posibles nuevas vías o posibles nuevos enfoques a la hora de trabajar desde cada autonomía, porque como está claro, al final todo esto depende de los gobiernos autonómicos, ¿no? Así es, buenos días a todos. La verdad es que la sentencia pues le va a venir bastante bien al sector del taxi y en especial a los taxistas de Extremadura. Ujú. Lo más importante de toda esta cuestión es, primeramente, que las administraciones quieran, deseen que el transporte público del taxi quiera que realice estos servicios. Y lo que hace la Junta de Extremadura es redactar un decreto ley de medidas urgentes en donde la propia Junta de Extremadura entiende que el mejor servicio y el que mejor está distribuido y capilarizado por todo el territorio es el taxi. Entonces, con este Real Decreto Ley, lo que hacen es ofrecer muchísimo trabajo al sector del taxi y entienden la Federación Española de Ambulancias, de empresarios de ambulancias, entienden que eso les perjudica. Y es ahí donde recurren este Real Decreto Ley, que lo que venía a decir es que el taxi pues debe de estar realizando este tipo de servicios cuando el paciente no necesita un tratamiento. Y la verdad es que la sentencia es muy buena y la propia redacción de la Junta de Extremadura lo dice muy claro, un servicio que está muy bien distribuido en los municipios y que es el más económico, el más inmediato para llevar a pacientes, a personas que no requieren un tratamiento específico y con la máxima capacidad de los vehículos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que poco a poco hemos ido perdiendo, en todas estas zonas rurales hemos ido perdiendo estos servicios, porque el taxi no solo es el taxi de Barcelona, capital, el taxi de Madrid, de capital, o el taxi de Valencia, de capital, sino el taxi rural, el taxi a la demanda, que es una herramienta muy válida para este tipo de desplazamientos y muy económica. Hace unos meses o hace unos años, la CNMC redactó un informe en donde venía a decir que el taxi era mucho más económico para ciertos desplazamientos, el taxi era mucho más económico y recomendaba a todas las administraciones que contrataran una parte, porque nosotros nos queremos todo, nosotros queremos una parte, esa pequeña parte que no requieren una atención especial, los pacientes, pues que lo lleve el taxi, que era mucho más barato. Esta sentencia pues nos va a venir muy bien porque, como todas las sentencias, pues van creando jurisprudencia, aunque aquí tienen todavía la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo, pero con esta sentencia ya podemos ir llamando a las puertas de todas las administraciones para decir, oiga, que en la Junta de Extremadura lo hacen, ¿por qué no lo puede hacer usted en Cataluña, en Valencia, en Madrid, este tipo de transporte que lo haga el taxi? Y tiene el respaldo de esta sentencia, que está muy bien. Y lo que le viene a decir también los tribunales a la recurrente, que es la Federación de Empresarios de Ambulancia, es que la redacción de la LOT
del transporte sanitario, pues hombre, que es muy extensa, que no solo es lo que ellos dicen, que la intención del legislador es que ciertos transportes los pueda hacer el taxi. Y la verdad es que he señalado algún párrafo que es muy importante. Si me dejáis un segundito, sí. Mira, aquí pone procede igualmente en el momento actual impulsar la versatilidad de este medio de transporte con el fin de atender aquellas demandas de personas usuarias que, ostentando la condición de sanitaria de pacientes, no precisan su traslado a centro de salud o hospitalizaciones, camilla, asistencia sanitaria o atención de urgencia, que requiere el uso de un vehículo de ambulancia. Esto lo dice la sentencia, refiriéndose a lo que la propia Junta de Extremadura es la que dice cómo deben de, o qué entienden ellos que se puede hacer. Es una lucha que lleva desde hace mucho tiempo. Verbel, Luis, que ha estado en muchas reuniones en el Comité Nacional de Transporte, sabe que con la Federación de Empresarios de Ambulancia pues siempre tenemos estas discusiones y ellos se piensan que nosotros queremos hacer una competencia desleal a su segmento de transporte y no queremos eso. Hay ciertos desplazamientos de personas a centros sanitarios que perfectamente lo puede hacer el taxi con mucha más rapidez, inmediatez y mucho más económico. Y esta sentencia nos viene a dar la razón y nos puede servir pues para futuras licitaciones o cuando salgan a concurso este tipo de transporte, decir, oiga, que la Junta de Extremadura lo ha hecho, no pasa nada si usted lo hace porque tiene el respaldo de los tribunales. Y eso es lo que debemos de seguir trabajando en toda España, porque esto es en Extremadura, que, bueno, Taxi tiene una pequeña organización allí, pero es que si esto sale adelante, lo hubieran utilizado, la Federación de Ambulancia lo hubiera utilizado en toda España. Y ahora, por contrario, lo tenemos que hacer nosotros, utilizar esta sentencia en el resto de España. Sí. Pues sí. Luis. Sí. No, completamente de acuerdo contigo y además tú ya sabes que nosotros desde el 2009 hicimos un estudio, el Sindicato del Taxi de Cataluña hizo un estudio en el cual se demostró lo que luego, como tú bien dices, luego la Comisión Nacional de la Competencia también lo ratificó por su cuenta, pero nosotros ya hicimos un estudio en el cual el transporte de un taxi suponía un ahorro para el erario público de 19 millones de euros. Y esto es lo que hemos estado trabajando. Aquí las administraciones hemos estado en diferentes reuniones con la administración y siempre nos han ido dando largas. A partir de aquí presentaremos esta sentencia diciendo lo que tú bien has dicho, es decir, que ha habido en otros sitios como ha sido en Extremadura, donde esto se ha hecho, se ha cambiado la normativa y ha dado posibilidad a que el taxi acceda. Hagan ustedes lo mismo, porque en una reunión, que luego hay un compañero que lo puede ratificar, en una reunión que tuvimos con el director general del CatSalut, nos dijo que eso era imposible porque la normativa a nivel estatal decía lo que decía y que eso ellos no lo podían hacer. Bueno, pues aquí está demostrado que a través de un decreto que ha hecho la propia comunidad autónoma ha preservado que ese servicio, que exactamente como tú bien dices, es un servicio exclusivo en el sentido de determinadas pacientes, diálisis, recuperaciones, todo aquel que no necesite ir medicalizado. Tuvimos precisamente lo que tú has comentado, tuvimos una discusión acalorada en un Comité Nacional de Transporte con los representantes de la ambulancia, si te acuerdas, en el cual, bueno, ellos decían, oye, nosotros hemos visto cómo las ambulancias, estas supuestamente ambulancias de transporte colectivo, lo que eran una simple furgoneta y alguna de ellas descuidada totalmente. Esto nos viene muy bien. Ya veremos a ver qué pasa en el Supremo, pero nos viene muy bien para seguir luchando por este transporte que también, como tú bien dices, aquí en Cataluña había muchísimas zonas en las cuales se hacía este tipo de transporte y se ha ido perdiendo por esta dejadez. Luego, en el tema de los concursos, también nosotros
le sugerimos a la Generalitat de Cataluña que cuando sacase la licitación, que lo hiciese por lotes diferenciados. Porque claro, si te sacan un lote en el cual está desde el señor que necesita una unidad, una UCI, de aquellas totalmente medicalizadas, se compara en ese lote también, te pone al señor que necesita simplemente que lo trasladen de su casa al domicilio, de domicilio a su casa por una diálisis, claro, ahí no podemos nosotros acceder. Esa es otra de las cosas que también en su día hemos estado trabajando. Nosotros seguimos ahí, seguimos persistiendo, tenemos reuniones con los grupos parlamentarios de aquí de Cataluña y así lo vamos a manifestar. Queremos leernos bien la sentencia para sacarle el máximo jugo de ella y para ir con unos argumentos que esta vez no solamente lo decimos nosotros, es que lo dice la propia justicia, el propio juez lo dice. Bueno, de hecho es que siempre hemos defendido que aquí había un tema de voluntad política y si es importante que lo haya hecho Extremadura es porque cuando les pones, bueno, supongo que como ya sabes, ¿no, Santiago? Cuando tú le pones te plantas delante de un político y le hablas de voluntad política, parece que casi le faltas al respeto. Entonces, bueno, pues no habrá que hablarle de voluntad política, se le podrá explicar que es factible hacerlo, porque a lo mejor no lo ven. Porque de hecho, a ver, si lo ven. Porque de hecho, o sea, aquí nada es casual. Los que llevamos muchos años en el sector del taxi sabemos, por ejemplo, en Cataluña, hablando de Cataluña, que hubo una modificación expresa y después de esa modificación aparecieron en Cataluña cientos y cientos y cientos de ambulancias todas pintadas de un mismo color y que empezaron a hacer este tipo de transporte en detrimento de los taxis que lo estábamos haciendo hasta entonces. O sea, esto lo hemos vivido muy de cerca. O sea, se cambió la normativa para que fuera imposible que lo hicieran los taxis. Luego, apuntando lo que dice Luis, fíjate que incluso las mutuas de trabajo cuando hacen los concursos diferencian claramente lo que es el transporte medicalizado del que no lo es. Y lo hacen justamente porque de esta forma ahorran dinero. Porque evidentemente no cuesta lo mismo mover una ambulancia con un enfermero y con un médico y el chofer que un taxi solamente con un chofer. Entonces, ellos, digamos, estas empresas, digámosles privadas, pero que viven de lo que les paga la seguridad social, buscan este ahorro y la seguridad social no lo hace. Es el mundo al revés. Además, es que resulta que las mutuas al final quien le paga es la administración también. Claro, al final, quien paga, y además son auditadas. Las mutuas son, en todos estos temas de servicios están auditadas por la propia seguridad social. Sí. Son entidades colaboradoras de la seguridad social. Exacto. Es que bajo mi punto de vista no es que no haya habido voluntad, es que ha habido voluntad de promover este mercado de estas mal llamadas ambulancias, que no son ambulancias, y de quitar al servicio del taxi, que ha sido un servicio tradicionalmente complementario al sanitario, quitarle esta carga de trabajo. Porque, como habéis dicho, que las empresas estas de ambulancia nos acusan de competencia desleal o de ejercer una actividad que no nos corresponde, yo creo que no es así para nada, porque si un paciente no necesita una atención medicalizada, ¿por qué no va a ir en un taxi? Que es como ha ido normalmente. Claro. Y aquí ha habido una clara voluntad en favorecer a este tipo de empresas, que no son ambulancias, ni llevan personal sanitario dentro, ni llevan material para atender una urgencia, ni nada de esto. Así que para mí es muy importante también lo que ha dicho el compañero de Madrid, vertebrar el taxi en todo el territorio español, que al fin y al cabo es un patrimonio del país, porque da un servicio a todos estos pueblos y no hay que quitarle esta carga de trabajo que tradicionalmente ha sido nuestra. Y espero recuperemos. Respecto a los concursos y las licitaciones, también yo creo que desde la Administración se debería de proteger mucho más el servicio público del taxi, que es un servicio de interés general, y no facilitar tanto las cosas a este tipo de empresas como estas mal llamadas ambulancias. Luego también hay otra cosa, Simón, que la ley del taxi sí que habla del tema del transporte sanitario y pone que es un transporte que puede complementarse o coordinarse.
pero es que al final no sirve para nada, porque al final quien tiene que determinar las situaciones es el Departamento de Salud. Y el Departamento de Salud, bueno, iba a decir una palabra, pero mejor no la digo, no ha tenido en cuenta la ley del taxi en este sentido. Claro. Por lo tanto, esta sentencia nos va a ayudar. Uno de los argumentos que siempre utilizan los empresarios de las ambulancias es que ellos requieren una inversión, una formación para los conductros y que nosotros en la definición de transporte sanitario no estamos incluidos. Y eso la propia sentencia lo matiza y dice que no está prohibido. Una cosa es la exigencia que se le haga a las ambulancias para transportar a los pacientes, pero en ningún sitio pone que esté prohibido que el taxi pueda llevar algún tipo de paciente. Y eso en la sentencia lo explica bien, que mediante resoluciones, reglamentos, define cómo debe ser el transporte sanitario, pero no prohíbe, en ningún punto prohíbe que el taxi pueda llevar a cualquier tipo de persona a un centro de salud. Y eso en la sentencia lo explica muy bien y creo que es muy importante. Y retomando a lo que es la voluntad política, aquí sí ha habido una voluntad política, pero a la inversa. La voluntad política lo que ha fomentado es que este transporte lo hagan las ambulancias, Exacto. en vez de que lo haga el taxi. Y eso es lo que debemos de recuperar. Yo recuerdo aquí en Madrid, hace ya muchos años, en donde el propio médico rellenaba una especie de volante en donde podía coger un taxi esa persona, podía coger un taxi, cualquier taxi, rellenaba, le daba un ticket, rellenaba ese ticket y esa persona iba y cobraba ese servicio. Y no había emisoras y no se requería de una infraestructura que ahora sí te requiere. Hace muchos años aquí en Madrid pasaba eso y no sucedía nada. Y esa persona que salía mal, porque no, por circunstancias de su tratamiento, iba en un taxi y tardaba un minuto en coger un servicio y llegar a su casa. Ahora todos sabemos, si algún oyente pues ha sufrido que cualquier persona o cualquier familiar ha requerido de una ambulancia, pues la espera son 3-4 horas hasta que llegue la ambulancia del hospital a tu domicilio. Y cuando se llama un taxi, es que en menos de 10 minutos está el taxi ahí para llevar a esta persona. Entonces, es que está claro que el taxi está distribuido por todo el territorio y no tarda absolutamente nada. La inmediatez está garantizada en el taxi y luego los costes son mucho más baratos, porque es ese momento en el que utilizas el taxi es cuando lo tienes que pagar. Luego ya no tienes que pagarlo. Sin embargo, en los concursos de las ambulancias, en muchos concursos les obligan a que compren X unidades, que son muy caras, para ese concurso, cuando con el taxi no hace falta. El taxi está ahí ya. Simplemente tienes que llamarlo, contratarlo y darle el servicio. O sea, que es que esto es voluntad política, pero a la inversa, sí, claro. Está claro, Santiago. Pues oye, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por entrar en el programa, por explicarnos las reflexiones sobre esta sentencia. Y seguro que seguiremos hablando de este tema largo y tendido. A mí es un tema que me cabrea mucho porque los famosos volantes los había visto y, de hecho, los famosos volantes recuerdo que desde mi radioemisora lo que hacíamos era, porque nunca pagaban al taxista y siempre pagaban al usuario, y lo que hacíamos era recoger los volantes y una autorización de cobro del usuario para que después no te dejara colgado, porque podías hacer una radioterapia de 25 servicios y al final quien acababa cobrando era el usuario. Muchísimas gracias y esperamos que esto se arregle y que podamos seguir trabajando en esta línea. Seguro que sí, poco a poco, a pico y pala, pero Sí. tenemos que seguir. Gracias, Santiago. Un saludo a los taxistas de Madrid. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, compañeros.